Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿A qué clase de hermanos se refiere la primera carta de Juan, el capítulo 3, del versículo 12 en adelante? Pues yo quiero aclararle a nuestra oyente en Cali y a quien tenga la inquietud que el pasaje debe de tomarse desde el verso 4 y que es el contraste entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Entonces, la carta es dirigida por Juan a los que en el mundo somos llamados hijos de Dios. Y en ese campo es bueno tener en cuenta algunos aspectos. No se es hijo de Dios por decir que es cristiano, por decir que es bautizado, porque ya hemos leído lo que el mismo Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Lo que el apóstol Pablo dijo: muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, es interesante que usted tenga en cuenta que si un llamado creyente aborrece a su hermano, pues es un hijo del diablo. Suena duro, pero en la Biblia está bien definido eso. Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. Los hijos del diablo a quien le pertenecen. Así que hay dos formas de mirarlo. Uno, desde el punto de vista creyente y no creyentes. Otro, desde el punto de vista creyentes fieles y creyentes que no obedecen a Dios. En cualquiera de los casos, ya del que no conoce de Dios como el que conociendo no le obedece, pues simplemente en su actitud está diciendo a quién le pertenece. Por eso el texto enseña que quien aborrece a su hermano es un homicida, y va a la comparación al que es homicida desde el principio, al que vino a hacer daño a la humanidad. Así que si usted es un creyente y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y estar en tinieblas es pertenecer al reino de Satanás. Le recomiendo liberarse de tal situación y acudir a Jesús, que es la luz, que es el Padre de amor y de misericordia, y que además está bien claro en la Biblia. Si tienes algo contra tu hermano o sabes que tu hermano tiene algo contra ti, pues debes de dejar tu ofrenda en el altar e ir a reconciliarte con tu hermano y luego presentar la ofrenda para que así sea acepta. Nunca olvide que por grave que sea la ofensa que nos haya causado el hermano, no tiene solución. Acuérdese que el amor cubre multitud de faltas. Recuerde que su salvación está condicionada. Dice: si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y en el Padre Nuestro, usted lee que en la oración Jesús dijo: perdónanos como también nosotros perdonamos. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Entonces, perdone, sea gente convertida o no convertida. Recuerde la reforma de la ley hecha por Jesús. Oíste que fue dicho: amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Entonces tenemos una enseñanza muy amplia acerca del perdón al semejante, ya sea dentro de la comunidad cristiana o no. Vamos entonces con otra pregunta que han hecho. Amén, pastor. Nos llega a nuestros estudios una pregunta, y es que un oyente quiere saber cómo es el tiempo de Dios según la Biblia. Es interesante la pregunta porque deja ver
la limitante que tenemos los seres humanos en relación a conocer y entender a Dios. Déjeme decirle en primer lugar que Dios no está sometido al tiempo. Por eso es que usted lee en la Biblia que 1000 años para Dios son como un día, y un día como 1000 años o como 3 horas de la noche. Eso como para que usted se dé cuenta que Él no está sometido al tiempo. Él es antes de todo y después de todo. Si lees el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, descubres que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si lees lo que Santiago dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Si lees el libro del profeta Malaquías, encuentras porque yo Jehová no cambio, haciendo mención a su eterno ser presente. Entonces, para Dios no cuenta el tiempo cuenta para nosotros que estamos sometidos a Él, que tenemos un principio y tenemos un fin. Dios no está sometido al tiempo porque Él no tiene principio ni tiene fin. Es eterno desde la eternidad. O sea que no cuenta el tiempo para Dios. Para Dios no. Para Dios 1000 años son como un día o como una de las vigilias de la noche. Sigamos. Buen pastor, por acá en YouTube nos hacen una pregunta al hermano, ¿en qué parte del Nuevo Testamento habla acerca del diezmo? Pues tengo un familiar que dice que en este tiempo no se debe dar. Esa es una discusión de los que están muy dispuestos a recibir todo lo que Dios les dé, pero no están interesados en darle a Dios lo que es de Dios. Yo le diría una respuesta sencilla al hermano. El Nuevo Testamento, capítulo 23, verso 23 de San Mateo, capítulo 7 de la carta a los Hebreos, en los derechos que hace mención Pablo del apóstol, hace alusión de una manera indirecta en el capítulo 9. Pero para las personas que tienen esa dificultad de que el Dios de ellos es el dinero, si el Señor Jesucristo se apareciera hoy y les dijera que le dieran los diezmos, seguramente que buscarían alguna evasiva para no hacerlo. Amén. Seguimos con otra, pastor. Cuando la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, el oyente quiere saber bajo qué circunstancias lo dijo la Biblia. ¿O qué quiere decir? Que a su tiempo segaremos. A ver, lo que pasa es que el ser humano está puesto sobre la faz de la tierra para dar resultados positivos. Y esos resultados positivos están relacionados con, valga la redundancia, mi relación con Dios, con mi prójimo y con la naturaleza misma. Muchas personas se cansan de hacer el bien a sus semejantes por alguna indiferencia que se presente. Ustedes han visto que hay personas que se denominan muy amigos y que hasta se ponen la ropa del uno del otro. Pero un día hay un malentendido y se rompe dicha relación. Y entonces, aunque vea al otro en crisis, no está dispuesto a ayudar. Pues aquí el llamado es a hacer el bien sin cansarnos. El cansancio puede llegar a causa de las circunstancias que se presentan en las relaciones interpersonales y las cuales no pueden ahogar el buen sentir de servir a nuestros hermanos, al prójimo, pues ya el apóstol ha dicho, no nos cansemos de hacer el bien, y aclara que a su tiempo cosecharemos, segaremos lo que hemos sembrado. Amén. Nos hacen otra pregunta, pastor. Dice, Dios les bendiga, hermanos. Quisiera saber, ¿María Magdalena es la misma mujer pecadora de Lucas 7:35? Es bueno entender que María Magdalena es sencillamente una mujer de la cual el Señor echó 7 demonios. ¿Ya? 7 demonios. En la Biblia aparecen varias Marías.
Si fuéramos desde el Antiguo Testamento, pues tendríamos que hablar desde la hermana de Aarón. Pero en el Nuevo Testamento hay varias, como es María Magdalena, María la madre de Jesús y María la pecadora. Sigamos. Pastor, ¿se puede perdonar y olvidar? Muy importante la pregunta porque me da la posibilidad de ayudar a muchos que tienen ese conflicto. A ver, yo voy por la calle, me sale un asaltante, conocido o no conocido. En aras de quitarme lo que llevo, me agrede y me corta mi mano y me quedo manco. Yo puedo perdonar al transgresor, pero cada que mire mi mano, me acordaré que determinada persona me hizo ese daño. Entonces aquí el problema está más bien relacionado es con lo que siento en el momento que me acuerdo. Una cosa es acordarme de algo como de una circunstancia, un evento que no tiene ninguna trascendencia en mi vida emocional ni espiritual en el momento que lo recuerdo. Otra cosa es recordarlo con rabia, con ira, con deseos de venganza. Sí, pastor, por ejemplo, cuando se perdona una infidelidad, sea de él o de ella. Cuando se perdona en ese caso, pues ahí lo que tiene que hacer quien ofendió es no la repetición. Y quien perdona, no recordarle. Él me hizo ese daño o ella me hizo ese daño. Yo le perdoné. Cuando me acuerde de la infidelidad, no debo dejar que mi corazón se llene de amargura y de resentimiento y lo exteriorice causando daño a quien ya pidió perdón. Porque eso es como si Dios a diario nos estuviera recordando el ayer para tomar decisiones acerca de nuestro bienestar. Creo que las personas que tienen esa dificultad debemos de aprender a perdonar de tal manera que más allá de que nos acordemos, guardemos silencio, no seamos agresivos a causa del pasado, entendamos que el pasado no existe, aprovechemos al máximo el momento, nunca olvide que los problemas de ayer, así lleguen a ser muy graves y yo los perdone, mañana puede presentarse un problema idéntico, parecido, pero no ser el mismo problema. En consecuencia, no debo de traer a relación el problema de ayer para tratar de rechazar el comportamiento de aquel que me hizo el daño ayer. Sí, pastor, porque yo creo que es imposible olvidar, porque somos humanos y tenemos conciencia. Existe la posibilidad de olvidar cuando tengan la enfermedad del mal del Alzheimer. Pero es así, hay que pedirle a Dios que nunca le vaya a pasar. Es mejor que voluntariamente perdone y si recuerde sin odio, sin resentimiento, sin deseos de venganza, sino más bien como una experiencia que le llevó a pensar a usted lo frágil que es el ser humano y que además también a hacer un análisis del por qué se dio la infidelidad. No siempre las infidelidades se dan porque el otro es malo. Muchas veces hay una persona que precipita al otro a la infidelidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el tribunal eclesiástico y encontramos casos como, por ejemplo, mujeres que fueron lanzadas por su propio esposo a caer en esa desgracia, o hombres que fueron de alguna manera precipitados por su propia mujer, todo en razón a que no cumplieron con sus deberes y abrieron espacios, no midieron consecuencias, entraron en juegos con terceros y terminaron en la desgracia. Entonces, hay que saber que la infidelidad es la consecuencia de una causa. Y cuando eso sucede, yo debo de entenderla desde dos puntos de vista. Uno, si fue que yo causé y lo que estoy viviendo es el efecto, hago un alto en el camino, reparo y perdono
y busco por todos los medios de consolidar mi relación. Si yo no fui el culpable, sino la ociosidad, la curiosidad, el deseo de experimentar del otro, pues también debo de aprender a perdonar y buscar por todos los medios que las distracciones o los deseos de experimentar en la otra persona vayan más bien dirigidos a la propia relación de la pareja y no por fuera. Amén. Nos hacen otra pregunta, pastor, por YouTube. El hermano pregunta, ¿por qué Juan Bautista bautizaba en el desierto en ese momento si antes no había ningún episodio de bautismo? ¿Cómo es la pregunta? Perdón, ¿Por qué Juan Bautista estaba leyendo una pregunta empezó aquí a bautizar en el desierto ¿sí? si antes no hay ningún episodio de bautismo? Bueno, porque tal vez es que no ha leído Primera de Corintios 10. Le recomiendo que se lea Primera de Corintios 10. Y recordará que de manera simbólica todos cruzaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados y fueron bautizados en el Espíritu en la nube, según está escrito en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Ahora bien, con relación al interrogante de la persona, es bueno que comprenda que era la forma por medio de la cual se daba inicio a un proceso de una nueva vida sobre el pueblo de Israel como señal de un genuino arrepentimiento. Es una pregunta hasta interesante porque es que la vida del ser humano está compuesta de experiencias. ¿Cómo saber? A ver, coloquémosla simple. ¿Por qué los señores que sacrifican el ganado hoy en los lugares de sacrificio lo hacen? Si antes no había, bueno, hay que averiguar a ver qué pasó con el primero que lo hizo y por qué lo hizo. Posiblemente tuvo hambre, vio el recurso, la provisión de Dios y dijo, esto es para comer. Así es en todos los aspectos. ¿Cómo comenzó el primer culto? Bueno, un día se han reunido y las personas han entendido que vale la pena juntos adorar, orar, bendecir, cantar. Y a partir de ahí se estableció. ¿Cómo comenzó el bautismo? Juan, bueno, él lo comenzó porque era la forma de entender que el pueblo de verdad tuviera una decisión que los llevara a tener un encuentro personal con Dios. Por eso en el mensaje de Juan encontramos que él les decía a las multitudes que venían a ser bautizadas por él en el Jordán, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hace frutos de un verdadero arrepentimiento. La gente movida por el impacto evangelizante de Juan venían a ser bautizados como un símbolo de sepultura, de muerte al ayer y de principio a una nueva vida, que eso es lo que Pablo escribe en el capítulo 6 de la carta a los Romanos cuando dice, somos sepultados con Cristo por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también el creyente al ser bautizado, al ser sepultado en la semejanza de su muerte, deje enterrado todo su ayer y al salir de las aguas le dé inicio a una vida nueva en Cristo, que fue lo que Jesús hace mención en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando hace mención de nacer de nuevo, haciendo claridad que tenía que ver con un cambio total de vida. Entonces Juan lo hace porque es la manera de encontrar la respuesta al mensaje. Es la forma como el pueblo asume la responsabilidad de identificarse con el Cristo del cual Juan viene haciendo mención y a través de ello mostrar el camino a una nueva vida. A eso es a lo que se refiere la Escritura con relación al bautismo de Juan. Amén. Pastor, hay un oyente que tiene una confusión y dice, pastor, me gustaría que me ayudara a aclarar esta situación. Dice, ¿por qué muere una niña que fue hija de Dios desde que nació? Desde niña le sirvió al Señor por años.
lleva muchos años en la iglesia, Entonces ya no es una niña. siendo fiel al Señor, y su hija apartada hace un año. O sea, hay una persona que desde niña ha sido fiel a Dios, creció, se casó y tuvo una hija que también la levantó en la iglesia. Hace un año estaba apartada, que siendo esta mujer tan fiel a Dios, porque la hija muere violentamente, que ella está confundida. Que no se confunda, que lea el capítulo 18 del libro de Ezequiel y va a encontrar que los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres los pecados de los hijos. Cada uno es responsable de sus hechos. Exacto. El hecho de que yo sea un hijo de Dios no quiere decir que mi hijo va a heredar esa bendición de la salvación por el hecho de que yo sea un hijo de Dios. Ojo, es importante que comprenda que cada hombre hace su destino. Yo creo que cuando Jesús habla de los árboles, está hablando de individuos. Entonces dice, bueno, si una persona es buena, da frutos buenos. La hermana dio sus frutos buenos, su vida cristiana, su ejemplo, su obediencia, su santidad, su temor a Dios. Pero su hija es otro árbol y da frutos malos. Pastor, pero Entonces con la Biblia, Jesús dijo, sí, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y si el árbol no da frutos buenos, será cortado. exacto, sí. Entonces, aquí lo que las personas tienen que aprender a aceptar son varias cosas. La primera, la muerte es una ley establecida por Dios. Para Y la todos. muerte va a llegar a todos independientemente de que Sí. sean fieles a Dios o no lo sean. La muerte vendrá de cualquier manera. Puede llegar de un problema cardíaco, del COVID, de lo que de sea. la diabetes, de un accidente de tránsito, una bala perdida, de una muerte violenta porque el individuo la buscó. Sí. ¿Ya? Entonces, la muerte es la muerte. Aquí lo que pasa es que las personas tienen que aprender a madurar y a entender que la muerte es una realidad y que va a llegar el día que menos lo pensemos, y dependiendo en gran parte de lo que nosotros hagamos, así también lo cosecharemos. Pastor, y cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿a qué se refiere luego? Se refiere a un caso exclusivo que se da en la cárcel de Filipo. No con eso diciendo que no se puede dar. Hay cualquier cantidad de familias que todos se han convertido a Dios. Pero eso no es el común, esa no es la regla. Esa era la excepción. Estoy seguro que inclusive en la familia de los discípulos, muchos de sus familiares no creyeron al Evangelio. Así de que es interesante tener la fe en Dios, en el sentido de que toda nuestra familia, por la fe en Cristo Jesús, es salva. Porque van a creer, porque nosotros vamos a hacer el aporte de la oración, el aporte del testimonio, el aporte de la evangelización. ¿Ya? Pero eso no es igual a hacer de que Dios por obligación tenga que salvar a quien no quiere aceptar la oferta de la salvación. Recuerde que la salvación es una oferta que está delante de hombres y mujeres que sin duda alguna componemos familia, y según lo que escuchemos y decidamos en razón al mensaje de Dios, pues eso va a definir nuestra eternidad. Amén. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y desde la ley de Moisés fue dicho, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Entonces la hermana debe de quitarse el prejuicio, si es ella la que tiene la confusión, de que soy culpable, porque cuando se dan situaciones adversas en las familias, casi siempre hay una de las personas que asume la condición de culpable, diciendo, si yo hubiera hecho, si yo lo hubiera, si no lo hubiera, y no es así. Cada hombre, cada mujer es responsable de su vida y de su futuro, y yo sí debo de hacer lo que Dios me dice que haga. Después de que yo haya hecho lo que Dios me mandó que hiciera,
pues lo que pase de ahí para adelante con los demás, más allá de sentir dolor por lo que sucedió, no puede ser causa de autorrecriminarme y de autocondenarme y de hacerme juicios, llevándome al estado de hasta pecador, desconociendo la obra justificadora hecha por el Señor Jesús en mi vida. Amén. Amén. Por Radio IPUC nos hacen una pregunta, pastor. Nos dicen, hermanos, Dios les bendiga. En el cielo tendremos conciencia, es decir, nos vamos a conocer unos con otros. Hay dos corrientes de pensamiento en razón a ello. Hay unos que dicen que sí, ¿ya? Y hacen argumentos, inclusive basados en lo que dice el evangelista Lucas cuando hace alusión al rico y Lázaro. Hay otros que pensamos que no. Es importante aclarar que cuando las situaciones son conceptuales, no afectan nuestra salvación. Por eso hablamos de dos conceptos diferentes. Y eso no debe de llevar a los creyentes a condenar, a hacer juicios, porque el uno piensa de una manera y el otro piensa de otra. Son situaciones conceptuales. Los que piensan junto conmigo que en el cielo no vamos a tener conocimiento de las personas de acá, lo hacemos basados en lo que Jesús mencionó acerca de la pregunta que le hacen los saduceos. Y que además le dan una exposición bien interesante. Estos no creen en resurrección y se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, en el tiempo pasado un hombre se casó con una mujer y sucedió que él murió sin dejar descendencia. Como era costumbre, tradición, el hermano que le seguía debía de tomarla y levantar descendencia a su hermano. Sucedió que murió el segundo y así el tercero, el cuarto y hasta el último, y de ninguno de ellos tuvo hijos. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será? Y Jesús les dijo, necios, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, espíritus hechos perfectos. Los ángeles son asexuales. En el cielo, los cristianos no tendremos esas diferencias anatómicas porque seremos espíritus hechos perfectos. Desde el punto de vista bíblico, eso es lo que podemos decir. Ahora, desde la manera de pensar, es interesante también cuál sería el cielo cuando yo, estando, me doy cuenta que mi mujer y mis hijos están en el infierno. ¿Cree usted que yo tendría paz? Exacto. ¿Que estaría bien? Yo miro a Merceditas cada que siembre el almuerzo, dice, ¿qué estarán comiendo mis hijos? Y uno le ve que dice, venga, a lo mejor tienen una necesidad. Y eso pasa aquí, en el campo humano. Exacto. ¿Se imagina uno salvo sabiendo que su papá, su mamá, sus hermanos... No habría paz. Pues no habría paz. Entonces no sería cielo. Exacto, sí, no sería Ahora, cielo. claro, es un concepto personal. Amén. No es la última palabra revelada. Por eso les planteé primero lo que la Biblia dice, que muestra que en el cielo, es más, textualmente dice que en el cielo no habrá memoria de lo pasado. Y el Salmo capítulo 6 dice, en la oración, el salmista pidiendo sanidad, le dice, sáname porque en la muerte no hay memoria. No hay memoria de ti. Y si no hay memoria del Dios que es el creador, si habrá memoria de las personas que nos acompañaron, que nos hicieron reír o llorar, no sé. Es importante que usted analice y luego pues defina una posición al respecto. En mi caso personal, para mí el cielo es el lugar donde no habrá memoria de nada de lo terrenal, donde sí gozaremos por siempre en la presencia de Dios y donde se le va a dar respuesta al creyente que hizo la pregunta. La Biblia dice
que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, una compañía permanente. ¿Qué va a pasar de ahí para allá? Bueno, de ahí para allá, nosotros estaremos con Él. Amén, amén. Sigamos. Pastor, pregunta una persona, ¿un hombre, un cristiano puede salir al ministerio sin que su esposa haya recibido el Espíritu Santo? Bueno, no sería muy irresponsable de mi parte decir que sí o decir que no, porque estos ya son asuntos administrativos. Y por ejemplo, en la entrevista que nos hicieron a nosotros cuando salimos al Santo Ministerio, a nosotros nunca nos preguntaron si habíamos recibido el Espíritu Santo o no. A nosotros no nos preguntaron eso. Pero es obvio que en ese tiempo pues había una necesidad muy interesante y eran muy pocos los obreros y había una necesidad muy grande. Pastor, pero perdóneme que la interrumpa, pero en este tiempo Dios le ha dado la oportunidad de enviar muchos hombres al ministerio. Yo le hago la pregunta. Sí, ¿Enviaría un hombre al ministerio sin que su esposa haya recibido el Espíritu Santo? por eso dije, son asuntos administrativos. Entonces, puede ser que hay un candidato al santo ministerio y su esposa no ha sido llena del Espíritu Santo. Yo no lo enviaría, yo no lo haría. Pero puede darse de que en algún distrito se pase por alto y pueda darse. Por eso estoy diciendo que es muy subjetivo y es de manejo administrativo. Ya. Yo no soy la voz autorizada en ese campo porque pues no tengo el control administrativo de la iglesia a nivel general. Yo tengo el control dentro de mi jurisdicción. Entonces, si yo voy a enviar una persona al ministerio, yo debo de mirar los requisitos que enseña la palabra. Pero eso no es igual a que todo el mundo lo haga de la misma manera, porque puede haber otro que piense diferente. Amén. Amén, pastor. Por aquí nos siguen preguntando en Radio Ipuc. Un hermano pregunta respecto de 1 de Corintios capítulo 11 versículo 4, en lo relacionado a cubrirse la cabeza, ¿eso se puede aplicar a nuestro tiempo? No. No. Si usted mira bien, es la carta a los Corintios. Recuerde que las cartas paulinas todas tratan una temática diferente porque las problemáticas de las iglesias eran totalmente diferentes. Entonces, si usted lee bien, lo que él enseña allí no se lo enseña a los colosenses, ni tampoco se lo enseña a los efesios, ni tampoco se lo enseña a los gálatas. ¿Por qué? Porque ese no era el problema de las otras iglesias. ¿Ya? Entonces, han hecho una doctrina que además respetamos a quienes así piensan y por supuesto que tampoco vamos a condenar, como esperamos que la persona que tiene la inquietud no condene a nuestros santos porque se curan o no se cubran. Era simplemente una situación que estaba relacionado con un fenómeno cultural. Y por eso ustedes van a encontrar que al final del pasaje el apóstol Pablo dice, con relación a todo esto, dice, si otros quieren ser contenciosos al respecto, nosotros no tenemos tal costumbre, Ni las iglesias iglesias de Dios. Es decir, es algo que, según la historia y algunos pensadores, definía ¿cómo se dice? Una palabra bien apropiada, que hacía que se respetara a la mujer. Es decir, que la mujer las mujeres se cubriera. Sí, en esa cultura, las mujeres que andaban con cabeza descubierta, mutiladas, sencillamente los hombres las podían propuestear, pagar, prostituirse con ellas. Cuando el evangelio llega a Corinto y muchas de esas mujeres se convierten a Cristo, entonces Pablo dice que debe de haber una diferencia para que el mundo perdido
establezca que hay una diferencia entre las mujeres licenciosas y las mujeres no licenciosas. Una identidad. Una identidad. A eso es lo que... Pastor, pero Pablo dice que a las mujeres en vez de velo les es dado el cabello. Claro, pero es que en el momento que se da el texto es bueno comprender que muchas mujeres recién convertidas, sus cabellos no habían crecido. Ahora, claro, estos son manejos conceptuales porque no existe en la Biblia un texto que diga directamente si se motila son prostitutas, si tienen el cabello largo no lo son. Hay una discusión sobre el cabello y esa discusión la lleva Pablo a tal estado que dice, venga, a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, mientras que al hombre le es honroso. Y dice, porque a la mujer en lugar de velo le es dado el cabello. Pero mire cómo concluye el pasaje. Después de esta explicación, dice Pablo, con todo esto, después de esta explicación, si alguno quiere ser contencioso, nosotros ni la iglesia de Dios tiene tal costumbre. Dejando claro que el ponerse el velo o el no ponérselo, que era la discusión del momento, Pablo da una solución, que la mujer se deje crecer el cabello. Esa es la salida que él da y explica la razón, por causa de los ángeles, porque es señal de autoridad femenina. ¿Ya? Sin embargo, el apóstol dice, bueno, pero si quiere ponerse el velo, pues nosotros tampoco vamos a pelear por eso. Amén. Lo que sí debe quedar claro es que no debe mutilarse. Amén. Con eso, ¿qué queremos decir? Que en el tiempo de hoy no es necesario ponerse el velo. Pero si alguna comunidad llamada cristiana vive conforme al Evangelio y tienen ese concepto de que el velo le representa de alguna manera paz en su conciencia, pues nosotros tampoco tenemos derecho a juzgarlos por eso, porque ya está escrito. Nosotros, ni la iglesia de Dios, tiene la costumbre de hacer juicios que nada tienen que ver con la salvación. Amén. Pastor, hay una persona que pregunta que se apartó de los caminos de Dios y que por favor le diga cómo hace para volver. Ha querido empezar de nuevo y no ha podido. Pues es muy fácil. Tal vez usted mismo lo haya pensado. Si usted dice que se fue y quiere volver, pues simplemente de un giro de 180 grados y regrese. El hijo pródigo se fue. Tiene que tener voluntad de ella, ¿cierto? Claro. El hijo pródigo se fue. Hizo todo lo que se le vino a la cabeza. Estando en la crisis, valoró lo perdido y la desgracia en que estaba. Y dijo, venga, ¿cómo así? Yo teniendo todas las posibilidades de estar bien, ¿por qué estoy mal? Cuando yo sé que mi padre es bueno. Me voy a regresar. Tomó maleta y se vino y el padre lo estaba esperando. Esa historia se repite hoy. Sí. Además porque Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Si te volvieres a mí, yo te redimiré. O sea, te vuelvo a rescatar. Amén, amén. Porque el Señor dice en el Evangelio de Juan que hay unas ovejas que no están en el redil, que no son del redil, están extraviadas. También le conviene traer. Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por la oveja. Recuerde que la parábola de las 100 ovejas enseña cómo el pastor busca a la oveja perdida, que estaba en el rebaño y él se fue a buscarla. Cada vez que usted escuche el mensaje de Dios, es el buen pastor buscándolo para que regrese al redil. ¿De qué depende que esté en el redil? De su decisión. De la decisión. Y usted tiene voluntad, porque así como dice voy a hacer lo malo y lo hace, exacto, sí. También puede decir no vuelvo a hacerlo y acudo al favor y la misericordia de Dios. No espere que Dios lo coja del pelo y lo traiga arrastrado, porque eso no va a pasar. Dios le ha dado a usted conciencia, capacidad de establecer diferencia y de tomar decisiones. Entonces Dios le hace la oferta y usted es el que decide.
Si quiere seguir extraviado, pues entonces siga practicando lo que ha practicado. Pero si quiere liberarse de eso, Y si quiere venga tener Jesús. paz, porque los que se apartan de la iglesia no tienen paz. No tienen Uno paz. habla mucho con la gente que ha sido apartada. ¿Y por qué vienen a la iglesia? Porque no hay paz. Porque en ellos ya está el conocimiento de la verdad. Claro. Amén. Y no les va a dejar tener paz. Exacto, sí. Porque, ojo, la persona creyente que por alguna circunstancia se aparta del camino, con pleno conocimiento de causa, esa persona es un hijo de Dios, aunque esté apartado. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Por lo mismo es que no tienen paz. ¿cierto? Por eso es que no tienen paz. No hay tranquilidad. Y por eso es que el llamado de Dios es a regresar. Si usted está apartado y no tiene paz, debe de aprovechar la oportunidad, porque es el mensaje de Dios Amén. haciéndole saber Amén, que amén. solo en Él está la paz y que además usted la disfrutó durante los días que estuvo en el Señor. Amén. Que por un momento de calentura, de concupiscencia, de lo que sea, de descuido espiritual, pues se dejó ganar del enemigo. Pero está a tiempo, Amén, está amén. vivo, siente necesidad, quiere volver. Es el llamado de Dios. ¿Qué espera? Amén. Yo espero que esté dispuesto en este momento para que cuando hagamos la oración, usted se arrodille donde esté. Y desde aquí vamos a orar por usted. Reciba al Señor, que Él está interesado en tomarlo en sus brazos, vendar sus heridas, sanar sus dolencias, poner paz en su alma y sobre todo hacerlo salvo. Sigamos. Pastor, nos preguntan acá por los medios internos, Pastor, ¿cómo puedo vencer la tentación? Cuando pone en práctica lo que Pablo dice, no seáis vencido de lo malo, vence con el bien Y el mal. someteos a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Claro. Las personas que son tentadas y que entre otras cosas todos los seres humanos hemos sido tentados. El problema no es la tentación, el problema es acceder a la tentación. Entonces, hay dos cosas que usted debe de tener en cuenta. Uno, el hecho de que usted sea cristiano y se haya bautizado no quiere decir que no será tentado. Usted seguirá siendo una persona normal. Pero ¿cómo vencer la tentación? Bueno, la vencemos cuando tenemos la capacidad de razonar lo suficientemente como para establecer la diferencia entre el bien y el mal. Y una vez que hago esa reflexión, entonces ya decido si doy el paso o no lo doy. Aquí hemos dado más de una vez orientación en el sentido de que cuando yo voy a dar un paso, debo de medir consecuencias, en qué me beneficia y en qué me perjudica. Y una vez que hago ese análisis, tomo la decisión que mejor me parezca. Amén. Entonces, nadie puede pensar que está mejor por fuera de Dios que en Dios. Porque por bien que le vaya a usted sin Dios, le va mal. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene ese conocimiento y viene la tentación, busca la salida. ¿Y cuál es la salida? La oración, Amén. la comunión con los santos, la obediencia a la palabra, la comunicación íntima con Dios. La tentación llega, pero no podrá hacer efectos trágicos en nuestra vida si nosotros no seguimos el juego del proceso. El pecado de Adán y Eva comienza por lo que oyen, luego por lo que ven, luego por el deseo y luego porque toman y luego porque gustan y viene el problema. Cuando un pecado se da en los seres humanos, se ha vivido un proceso. Escuchó, vio, Exacto, sí, sí. le llamó la atención y fue dando pasos Exacto. hasta que llegó al abismo. El problema no es que yo sea tentado, el problema es que yo alimente la tentación Se deje llevar. y la lleve a efecto. Entonces, ¿cómo venzo la tentación? Haciendo lo que ya está escrito. No seáis vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Y cómo lo logro?
la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Sigamos. Hermano Carlos, tenemos una pregunta desde Chile, Santiago de Chile. ¿Los gentiles cómo se convertían al judaísmo en el Antiguo Testamento? Por la circuncisión. Es que la circuncisión era la manera como el pueblo llegaba a pertenecer y a tener derecho a los pactos y a las promesas. Si usted lee en el Génesis capítulo 17, ahí encuentra la mejor explicación. Cosa que nunca sirvió ni a los circuncidados, ni a los que siendo incircuncisos se circuncidaban para tener esos derechos. Por eso, a causa de que no funcionó, no porque el designio de Dios le faltara algo, sino por la incompetencia del hombre a causa de sus debilidades, a Dios le plació tomar la condición de hombre y en esa condición de hombre cumplir la ley para que ya no seamos salvos por la circuncisión ni por las obras de la ley, sino por la obra de Dios. Entonces es bueno que tengas en cuenta eso. Amén. Y hoy han surgido algunos que quieren hacerse judíos bajo palabrerías que ni ellos mismos entienden. Y se les olvida que para guardar la ley, el primer paso que se tiene que dar es la circuncisión. Por eso cuando le hablen a usted del famoso evangelio mesiánico, pregúntele si ya se circuncidaron. Cuando le hablen a usted de guardar el día sábado, pregúntele si ya se circuncidaron, porque era el punto de partida de todos los que estaban llamados a guardar la ley, ley que no guardó ninguno. Y por eso vino Cristo, el único que la pudo cumplir. Sigamos. Hay varias preguntas, pastor. Entre esas nos dice un hermano, hermano pastor, Dios lo bendiga. Hay un hombre que fue bautizado en el nombre de Jesús y luego se fue para otra iglesia y se bautizó en los títulos y le dieron cargo de pastor. ¿Eso es considerado apostasía? Es apostasía. Si usted lee el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, encuentra ahí la explicación. El Espíritu mismo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse ni mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes y todos los que han conocido la verdad. Entonces, cuando una persona, estando en la iglesia, toma esa decisión, hay por lo menos dos razones. La primera, que estuvo dentro de la iglesia, fue la moneda perdida que nunca fue encontrada, o que él de su plena voluntad, por intereses personales, hizo lo que hizo. Yo se lo quiero hacer saber. Por ejemplo, el decano de una universidad donde yo estudié me dijo: pastor, usted puede venir a ser pastor en nuestra organización y solo tiene que bautizarse. Entonces a mí me dio risa, porque imagínese lo que habría que hacer. Es obvio que yo no estaba preguntando si podía hacerlo o no, porque pues hasta el día de hoy he creído que soy la persona más privilegiada, pues Dios ha sido bueno conmigo y me ha ubicado en su cuerpo, en su iglesia. Pero en el diálogo que tuve con él, él me ha dicho: vea, lo que pasa es que yo pertenecía a otra comunidad y cuando me dijeron que para ser pastor aquí necesitaba ser bautizado, yo me bauticé y nada pasó. Eso le dice los valores de esas personas. Porque un cristiano que haya conocido a Dios, de verdad, hará lo que dicen inclusive algunos apartados. Hay apartados que usted los encuentra y le dicen: vea, pase lo que pase, el día que yo vaya a volver, vuelvo a la iglesia de donde salí. Amén. Porque yo sé que esa es la verdad. Ahí nos enseñan la verdad. Sí, eso es.
Yo he encontrado a más de uno de eso. ¿Cómo es que un creyente se va y se hace bautizar para luego ser pastor? Yo no entiendo cómo hace para trocar las cosas, dejar más de 7,000 testigos bíblicos bautizados en el nombre de Jesús para ir a bautizarse en otra fórmula donde no aparece ni uno en la Biblia. Porque los 3,000 de Hechos 2, los 5,000 de Hechos 4, todos los de Samaria, todos los de Éfeso, todos los de Roma, todos los de Galacia, toda esa gente fue bautizada en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es que una persona conociendo todo eso es capaz de ir a profanar, a convertirse en un apóstata? Hombre, eso no tiene sentido. Lo que pasa es que como ellos no quisieron recibir el amor de la verdad de Dios para ser salvos, dice la Biblia, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El problema de Faraón radicó en eso, que aunque Dios lo llamó mucho y le mostró muchas veces quién era, él nunca quiso aceptar. Muchas personas se llaman cristianas, pero nunca quieren aceptar lo que Dios les demanda. Entonces, cuando una persona endurece el corazón al llamado de Dios, pues tiene que abrirle el corazón a otro, y en este caso, a la apostasía, desafortunadamente. Amén.